bienvenidos una vez más a este espacio, a este canal que ya saben que es con mucho cariño para todos ustedes. Si es la primera vez que me visitas, yo soy Trixie, soy una mexicana que vive en Chile. Y si quieres conocer un poquito más de estos dos países, estás en el lugar indicado. Bienvenidos. Bueno, y el día de hoy quiero presumirles mi rebozo. Este rebozo me lo bordó mi abuelita, que en paz descanse. Es de punto de cruz. Tiene rosas. No sé si escuchan a los pajaritos. No sé si se acuerdan del video pasado que les dije que había un nidito por ahí. Pues hay muchos pajaritos por ahí. Bueno, este rebozo, la verdad les digo, pues me da mucho orgullo y lo cuido mucho porque mi abuelita, ella ya falleció. Falleció cuando yo llegué aquí a Chile. Pues obviamente le tengo mucho cariño porque me lo hizo ella, ¿no? Y además es un bordado precioso. Mi abuelita sacó adelante a sus hijos bordando blusas y bordando obviamente lo que era pues sus tradiciones, ¿no? Porque ella era de Michoacán. Este me lo van a estar viendo mucho este mes porque, me gusta mucho lucirlo justamente, no a lo mejor nada más este mes, me gustaría lucirlo siempre, pero también pues es como que un recuerdo que tengo de ella y que pues no es, o sea, es su herencia, ¿no? Y no quiero que se me acabe, entonces no quiero me da mucho miedo que le pase algo, o sea, que se manche o algo y ya no lo puedo usar. Entonces la verdad es que lo trato de cuidar mucho y por eso les digo, pues a lo mejor nada más lo van a estar viendo aquí este mes. Y justamente hablando del tema, empezamos septiembre, pues es el mes de la patria, tanto en la parte de Chile también como la parte de México y muchos otros países de Latinoamérica, ¿no? Todos a lo mejor con días de diferencia, pero bueno, pues todos estamos celebrando el mes de nuestras independencias. Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es ver como que cada vez más, o sea, cómo crece el antipatriotismo aquí en Chile, ¿no? A partir también como que de muchos de estos movimientos que se han hecho socialmente, ¿no? Políticos. Eso difícilmente lo vas a ver en México. No digo que no haya personas que se sientan a lo mejor avergonzadas o que, no sé, o sea, de ser mexicanos. Supongo que sí. Pero no lo ves tanto. Bueno, con estas leyes y con este cambio de la Constitución, no estoy segura, o sea, es que de repente no entiendo bien la política chilena, no sé exactamente qué están haciendo, pero un poco al menos lo que... es que lo que pasa es que necesitaría mucho estudiar historia de Chile, pero no obviamente solamente del campo popular, ¿no? Sino ver todas las áreas y muchas veces eso es un poquito complicado, ver todo lo que es la esfera, ¿no? Siempre nada más como que te muestran la parte que quieren que veas. Pasa mucho, por ejemplo, en México, ¿no? En México la masonería tiene mucho de la formación de México, mucho de la historia, entonces ahorita vamos a ir justamente a hablar de eso, ¿no? No de la masonería, sino cómo es que está influenciado. Entonces es una de las cosas que no entiendo todavía muy bien de esta parte de Chile, pero ahorita, no sé, Chile... No sé, creo que es eso, o no sé, o si es un proyecto que tienen, o es un proyecto que ya se aprobó, así que por favor, eso sí les pido que me lo platiquen ustedes, que Chile va a dejar de ser una república, ¿no? Tengo amigos y conozco mucha gente, tanto en Chile como en México, que siempre cuando quieres hablar de política o de religión, siempre te dicen, yo no hablo ni de política ni de religión, porque he perdido muchos amigos. Si pierdes amigos por política, religión, pues es que en sí no eran tus amigos, ¿no? Eso uno. Y dos, no es correcto que tengas miedo de estos temas porque no los conoces y porque hay personas que se fanatizan, al igual que pasa con los equipos de fútbol, ¿no? Pero pasa, les digo, en todos los aspectos. Un ejemplo, cuando tú eres filósofo, por ejemplo, siempre vas a admirar más a un filósofo que a otro y entre filósofos, por ejemplo, se van a agarrar del chongo porque unos van a defender la idea de un filósofo y otros la idea de otro, ¿no? Un ejemplo, no sé, es que se me vinieron rápido a la mente los filósofos. Y bueno, si a la mayor parte de la gente le preguntas ¿qué es una república? La mayoría de las personas no te van a saber qué es una república, no van a saber qué es una república, ¿no? Entonces, cuando dices, yo no quiero hablar de política, deberías, y es importante, ¿no? Porque finalmente, cuando te quejas porque tu país no te da esto, porque tu país no te da aquello, porque tu país no te da lo otro, pues si no te lo da es porque no te preocupas por saber o entender qué es la política.
y tampoco la religión, y cómo es que toda la historia han estado ligadas una a la otra, ¿no? Bastante, bastante ligadas. Para quien no entienda muy bien qué es una república, yo se los voy a decir de una manera así como muy general, porque yo siento que una república tiene muchas trampas filosóficas, pero de una manera más simple o más general. Es aquel país que se rige que el poder no lo tiene una sola persona, ¿no? Como las monarquías, como lo tenían antes, por ejemplo, los reyes o los emperadores. En este caso, por ejemplo, el poder se divide entre entre varios grupos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, porque hay varios tipos de repúblicas, también quiero platicarles, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de México, somos más como una república democrática. Y bueno, nuestra república se divide en tres poderes, que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. No sé si funciona exactamente igual aquí en Chile, pero obviamente si es una república es que el poder no lo tiene una sola persona, ¿no? Hay repúblicas, por ejemplo, que son un poco extrañas también, porque, por ejemplo, la República Popular China, o sea, tiene el nombre, pero no ejerce como república, ¿no? Porque no tiene esas libertades o esas garantías que te da una república. ¿Qué hace una república? Pues tiene varias características, les digo. Entre ellas está el que el poder no lo tiene una sola persona. También como característica tiene, por ejemplo, el que tiene que ser laica, ¿no? Tiene que estar dividido el Estado y de la religión. Otra característica que tiene es que cada uno de estos poderes son totalmente autónomos, no dependen uno del otro. Y bueno, pues cada país se va formando, o sea, los que son repúblicas, ¿no? O los que somos repúblicas van formando sus leyes a través de la Constitución. Y la Constitución es lo más importante, es lo que garantiza que el país va a funcionar de manera correcta, ¿no? Ahora, lo que pasa, por ejemplo, a veces cuando hay cosas que no están dentro de la Constitución es que pudieran parecer cosas muy simples que a final de cuentas van a afectar demasiado y que incluso podrían ser anticonstitutivas. Les digo que como no aparecen dentro de la Constitución, pueden ser muy manipulables. Y bueno, les digo, por eso están llenos de trampas filosóficas, ¿no? Y de cosas de leyes, etcétera, etcétera. Las repúblicas no es algo nuevo, o sea, empezamos a ver las repúblicas a partir, por ejemplo, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ¿no? Empezamos ahí a ver cómo tiraban a las monarquías, ¿no? Cómo eliminaban y mataban a los reyes, emperadores. Pero las repúblicas no son algo nuevo. Ya se tenía esta formación, ¿no? Desde el tiempo de los griegos, así que es herencia de los griegos, ¿no? La mayor parte del mundo tenemos pensamiento griego, pero pensemos también que hay otras filosofías, otras filosofías que no tienen este pensamiento, ¿no? A partir, por ejemplo, de las ideas filosóficas como de Immanuel Kant, que proponen ya lo que es la autonomía, ¿no? Que eso también no es una trampa, porque, por ejemplo, Kant decía, ¿no? A mí no me gobierna ni Dios ni príncipe, entonces me gobierno yo solo, las leyes me las impongo yo y a mí no me manda nadie. Entonces, ideas, por ejemplo, como la de Kant y muchos otros como Maquiavelo y todos estos ilustrados, ¿no? Que así se llamaban ellos, les digo, empiezan a crear unas filosofías dentro de lo que es, primero por la religión, ¿no? Porque, bueno, después hablamos de eso, porque este canal no es de religión, pero lo tenemos que tocar un poquito. Pero les digo, después hablamos de eso. Tengo un canal de religión por si quieren saber un poquito más. De todos modos está, creo que, no sé, pero les voy a dejar el link ahí en la descripción del video. Cuando se tira, por ejemplo, ¿no? Con esta Revolución Francesa, ¿no? Cuando guillotinan a María Antonieta, vamos a ir como que regresando así un poquito, ¿no? Cosa curiosa, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, últimamente he visto a muchas mujeres compartir una especie como, no es un meme, es como una información, ¿no? Muy sobre Juana la Loca, ¿no? Hablando sobre que Juana la Loca no estaba loca porque, bueno, era su padre, el machista opresor, el que, pues, la había,
el que quería volverla loca, ¿no? Realmente, obviamente, esta pobre mujer no estaba loca, yo creo que de amor por su esposo, ¿no? Que no tiene nada de malo estar loco de amor por su esposo, pero sí un poquito cuando ya empiezas a desvariar por esa parte. Entonces, bueno, lo que exaltan estas feministas es que, bueno, Juana la Loca era una mujer que era instruida, era inteligente, era esto como si las mujeres de la época no lo hubieran sido, ¿no? Para quienes no saben y no les gusta la historia, las mujeres en este aspecto, todas las mujeres a las que les tocaba gobernar, todas las mujeres que crecían dentro de la corte, que nacían dentro de la nobleza, tenían que estar preparadas para gobernar. O sea, se educaban en ciencia, en matemáticas, en filosofía, en poesía, en arte, en historia, en letras. Sabían hablar muchos idiomas. O sea, a veces, por ejemplo, exaltan a la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Que sabía 7 idiomas a no sé cuántos años. No era la única, la mayor parte de la nobleza así estaba educada. Ellas tenían, o sea, sean hombres o sean mujeres, tenían que estar educados totalmente para gobernar. Cosa les digo que, por ejemplo, ya a raíz del pensamiento de Kant, ¿no? Otros filósofos tomando estas ideas, pues entonces dicen, ok, no necesitamos a nadie que esté preparado para gobernar. Se va a gobernar con quien nosotros querramos que gobierne, ¿no? Y entonces, por ejemplo, mujeres así, no les digo no solamente como la reina de Inglaterra, sino mujeres como la reina Isabel de Castilla, la misma Juana, ¿no? Que era su hija, Juana la Loca, incluso María Antonieta, que eran mujeres que tenían no solamente el poder, de verdad estaban totalmente instruidas, también como lo era Carlota, la emperatriz, ¿no? De México. Entonces, les digo, pero volviendo a esta filosofía de Kant, ¿no? Donde no necesitamos a gente que nos gobierne, ¿no? El otro día estaba escuchando en una clase de una profesora de filosofía. Estaba yo tomando una clase de argumentación y conocimiento. Para estar dentro del campo político, tienes que saber argumentar, ¿no? No solamente el campo político, muchos otros lados, la ciencia, la filosofía, o sea, todo lo que donde tengas tú que estar argumentando y hacer que la gente te crea, ¿no? Y que tú presentes a lo mejor tus argumentos en lógica, ¿no? A veces esto no funciona tanto, o sea, no digo que esté mal, ¿no? Y por algo se dan estas clases o por algo uno tiene que tomar estas clases, pero en el caso, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y yo dije, a esta profesora le hace falta una muy buena clase de mercadotecnia. ¿Por qué? La mercadotecnia no te enseña a presentar argumentos, ni te enseña a hacer argumentos lógicos. La mercadotecnia te dice, ok, tú tienes un producto, quieres vender ese producto, ¿no? Yo lo voy a poner un ejemplo. Mis pendientes, por cierto, mis pendientes, o casi la joyería que yo regularmente me ven usando, la hago yo también. Esta, por ejemplo, es de concha nácar y con algunas cosillas ahí. Pero ok, yo quiero vender mis productos, yo quiero vender mi artesanía, ¿no? Tengo que tener todo un método para vender mi artesanía, pero lo principal de esto es llegar a la emoción de la persona. O sea, comprobado está por la neurociencia que nosotros somos más compradores por las emociones, ¿no? Si te llegan a la emoción, inmediatamente tú vas a comprar. Entonces, de hecho, bueno, ya no me voy a meter mucho en esos campos, pero no necesitas tener todo un argumento enorme, sino poder llegar directamente a la emoción. Entonces, por ejemplo, los mercadólogos, ¿qué hacen? Cuando a lo mejor tú no quieres vender unos aretes, a lo mejor tú necesitas vender completos, ¿no? A lo mejor no vas a vender completos, a lo mejor tú quieres vender autos. A lo mejor no vas a vender autos, a lo mejor lo que tú quieres vender son ideas. ¿Qué tal si vendes un artista? ¿Qué tal si vendes una persona? ¿No? Entonces, la política últimamente, o lo que hace, les digo, a raíz de ideas como la de Kant, que ya no se necesita una persona instruida para gobernar, ahora cualquier tonto puede gobernar.
siempre y cuando tenga el carisma y la mercadotecnia tenga el poder de lanzar a esa persona y que la gente le crea, que la gente lo consuma, ¿no? ¿Cómo vas a consumir a un político? De la misma manera que consumes un artista, con publicidad, 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 publicidad. Entonces, por esas cosas de las que yo tampoco no creo mucho en la democracia, porque, por ejemplo, en el caso de México, el INE es el que nos avienta a sus políticos, ¿no? Son personas que jamás has sabido nada de ellos, son personas que jamás conociste nada de ellos, pero un buen día, cuando ya se acercan las elecciones, te lo avientan. Ahí está nuestro candidato, ¿no? Ahí están los partidos políticos, ahí está tu candidato, ¿no? Vota por él. ¿Y este fulano quién es? Pues algún idiota que tiene dinero o que tiene poder, influencia sobre otros y ahora nos lo quieren lanzar a nosotros como presidente. Cuando la gente no quiere saber de política, dicen, bueno, pues el que sea es igual. No, el que sea no es igual, porque no sabes las ideas que trae esa persona, no sabes las intenciones que tiene esa persona, ni por qué te la están vendiendo, a quién le beneficia. Hay mucha gente que se va a beneficiar de ellos, no solamente dentro de tu país, sino también a nivel global, ¿no? Entonces, por eso les decía, me parecía bastante curioso con esta profesora, porque le hace falta una muy buena clase de mercadotecnia. Entonces, porque es mucho más fácil llegar, ni siquiera necesitas todos estos discursos, ¿no? Solo necesitas tener el carisma y ya. Entonces, a veces no importa que no sepas ni siquiera leer y escribir, como nos pasó a nosotros como con Benito Juárez, ¿no? No importa eso, simple y sencillamente, con que tengas un buen carisma y haya mucha publicidad contigo, pues entonces ya es excelente. Ahora, por ejemplo, también nos pasa con los artistas. No canta, no toca, no actúa, pero por su publicidad se ha llevado hasta las Palmas de Oro, se ha llevado el Oscar, se ha llevado el Grammy, o sea, así consumimos, ¿no? Y les digo, así consumimos también las ideas, ¿no? Aunque estas ideas sean ideas que nos van a afectar a todo, o sea, a todo el pueblo y por lo tanto a todo el mundo, aún así sean ideas, pues hay que venderlas, ¿no? Entonces, así funciona la mercadotecnia. Bueno, y ahora platicando con algunos amigos, pues me llevó la sorpresa, ¿no? Por ejemplo, preguntándoles, oye, que querían cambiar la bandera, el himno nacional y no sé cuántos lábaros patrios. Y la respuesta es, a mí no me importa. Chile no me da esto, Chile no me da aquello, Chile no me da el otro, o sea, el gobierno no me da. Y tienen una idea equivocada de que es una nación. Piensan que el gobierno es Chile. El gobierno no es Chile. Chile eres tú. Es cada uno de las personas que han nacido aquí. O sea, es cada una de sus historias, es cada una de sus tradiciones, es cada una de sus artesanías, es cada una de sus leyendas, es cada uno de aquellos que incluso dieron la vida para formar este país. Me llama mucho la atención también el problema, por ejemplo, al menos así lo entiendo yo, si me equivoco les pido mil disculpas, pero es lo que la percepción, no solamente la percepción, sino escuchando un poco de algunos políticos o de personas que saben un poco de política, al menos les digo, es lo que yo alcanzo a comprender. Si me equivoco, corríjanme por favor. Pero lo que yo entiendo, por eso les digo, también la religión es muy importante. Anteriormente, en todos nuestros pueblos originarios de América, o sea, desde Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, hasta el sur. Todos nuestros pueblos, obviamente, tenían otras formas de gobierno. Tenían emperadores, o lo que se podría decir emperadores, tlatoanis, en este caso, ¿no? O como le llamaran cada uno, ¿no? Entonces ellos tenían todo el poder, no existían las repúblicas. ¿Cómo se regían estos pueblos? A través de la religión. Ahora, por ejemplo, vienen los españoles, nos traen la religión católica, nos enseñan después. Cuando pasa todo esto es justamente cuando hay todos estos cambios en Europa, donde empieza la Revolución Francesa, donde empieza todos estos, la masonería, ¿no? Empiezan a formar estas naciones, muchas de nuestras naciones también se formaron a través de estos cambios políticos
están, o sea, que estos cambios políticos, esta ilustración está muy gobernada por la masonería, ¿no? Bomberos aquí en Chile se formó por la masonería. Entonces empiezan todos estos cambios y cambia la religión, ¿no? Cambia la religión, pero también cómo se forman las repúblicas, años después de que los pueblos se van liberando de los yugos de España. Algunos países en Latinoamérica fueron colonias, la gran mayoría, otros fuimos virreinatos. Y de pasar a pueblos que se comían entre ellos cuando ganaban una guerra, ¿no? En pueblos donde se mataban vírgenes y se les sacaba el corazón al guerrero más poderoso de la otra tribu. Cuando se ofrecía a la Pachamama las víctimas y se hacían todos estos sacrificios de la religión, obviamente nos cambian por lo que es civilizado, lo que es la civilización. Entonces pasa, por ejemplo, que aquí en Chile, les digo, al menos eso es lo que yo entiendo, este movimiento antipatriótico aquí tiene mucho más que ver con los pueblos originarios. Son los pueblos originarios, así lo entiendo, les digo, quienes, no digo que todos, no digo que todas las personas, porque eso sería, o sea, generalizar, y no, pero sí de parte de estos pueblos originarios que están ahora metidos dentro de lo que es, a lo mejor, el Senado o, bueno, la política en Chile, y está ejerciendo muchísima presión, ¿no? Porque a ellos no les gusta ser chilenos, a ellos no les gustan no les gusta la bandera, no les gusta el himno nacional, no les gusta la historia de Chile, no les gusta ser chilenos. ¿Por qué? Porque Chile tiene obviamente mucha influencia europea, ¿no? Entonces, estos pueblos originarios quieren regresar a sus antiguas tradiciones o a lo que es su religión. Y pues tienen este choque o este conflicto por la cual ahora, les digo, incluso se obliga o se quiere obligar, no sé si ya lo hicieron o no lo hicieron, la verdad, he buscado la información, pero es como que nadie te lo sabe decir sobre si Chile cambió o no, va a dejar de ser república o no. Entonces, ¿qué va a ser ahora? Si Chile ya no va a ser una república, entonces, ¿qué va a ser? Una monarquía. Va a reinar el rey Julián, ¿no? Entonces no sé, realmente no sé qué está pasando aquí. Y cosa que a mí la verdad, o sea, yo no es por querer venir a hablar de política. No es que no me interese, me gusta la política, pero no me gusta tanto. O sea, toda mi familia en México está metida en la política, pero yo nunca estaría metida en la política. No me gusta, pero la entiendo porque hay que entenderla. No solamente a la política hay que entenderla, no porque tengas familia política. Hay que entenderla para que no te vean la cara de tonto. Por eso, en las escuelas deberían de dar política, deberían de dar filosofía, historia, entre otras cosas, ¿no? Materias que ya han querido quitar, ¿no? Filosofía, ¿por qué? Pues para que no pienses. Filosofía, historia, ¿por qué? Pues para que no sepas. En México nos sentimos tan orgullosos. Así, por ejemplo, cuando la selección gana, así como, por ejemplo, cuando nos vamos a comer un pozole porque somos mexicanos, así como escuchamos un mariachi, así también como cuando una mujer rarámuri se va con su vestimenta típica, con sus guarachitos, a correr con los mejores atletas en Europa, nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Porque es nuestra historia, es nuestra parte, o sea, es nuestra identidad, es eso, es sobre todo identidad. Que tú no tengas, o sea, que tú no tengas amor a tu patria, entonces, ¿quién eres? O sea, a ver, por ejemplo, lo pongo así un ejemplo rápido. ¿Quién es Paola Mendoza? Paola Mendoza es mamá, es mujer, es hermana, es hija, es músico, Paola es muchas cosas, les digo, es mexicana. ¿Y qué es ser mexicano? Ser mexicano México es tacos, México es pirámides, México es mar, México es desierto, México es cultura, México es, sí, también reconocer nuestros defectos. A lo mejor México en este momento es narco, ¿no? Eso nos avergüenza, a mí me avergüenza mucho, pero eso no, por esa razón no voy a rechazar
a mi pueblo, ni me voy a rechazar a mí misma, porque es parte de lo que se está viviendo, y si tenemos ese problema hay que solucionarlo, ¿no? Y cada uno tiene que poner su granito de arena, porque cada uno, les digo, somos historia, cada uno. No, México no es exclusivamente el presidente de México, ¿no? México no es exclusivamente el narco, México no es exclusivamente corrupción, México tiene muchas cosas. No sé si han visto la película de La Terminal, donde sale Tom Hanks, ¿no? Es una película muy buena que habla de un apátrida, ¿no? Y son personas, los apátridas son personas que sufren mucho. ¿Por qué? Porque no tienen identidad, porque no tienen nación, porque no tienen eso, identidad. No son absolutamente nadie. No tienen derecho a trabajo, no tienen derecho a un seguro, no tienen derecho a nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que reniega de su patria, entonces, ¿quién eres? Entonces, si no eres, por ejemplo, chileno, si no amas tu historia, si no amas tus tradiciones, si no amas quién eres, entonces, ¿quién eres? Entonces, ¿qué eres? ¿No? Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres? Una persona sin identidad, obviamente, es una persona totalmente manipulable y una persona que puede ser fácilmente pisoteada. Si no han visto esa película, vayan a verla, es muy buena y van a entender el por qué, ¿no? Lo dice a lo mejor de una manera un poco más simple, o quizá hasta de cierta manera un poco más cómica, ¿no? Pero lleva mucho dolor dentro de ese tema. Yo se los he platicado otras veces. No entiendo cómo es que a tantas personas, sobre todo países, por ejemplo, que están alrededor de Chile, como lo es Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Haití no está alrededor, pero es un país en el que corren muchísimos haitianos. Es un país donde ha llegado muchísimo extranjero, ¿no? A un país que se considera dentro de Latinoamérica, o sea, y para los problemas que tenemos toda Latinoamérica, es un país que se considera rico, ¿no? No, a lo mejor no se considera, Chile no se considera rico, pero todos los demás países sí lo consideran un país rico, un país hasta ahora estable, ¿no? ¿Cómo es que los chilenos no pueden ver lo que los demás ven? Mucha gente, yo entiendo, yo sé que Chile puede estar mucho mejor, cosas que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, no tenga una universidad gratuita. ¿Por qué la universidad no puede ser gratuita en Chile? O sea, eso no, a mí no me da. Entre muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que a ustedes como chilenos, para los chilenos que están viendo este video, tienen muchas otras cosas de qué quejarse. Y está bien, está bien. Yo no creo que haya un país perfecto, porque para ser un país perfecto habría que haber personas perfectas, y las personas perfectas, Dunlop no existe, ¿no? Entonces, les digo, yo no digo que no haya cosas que corregir ni nada, pero hay que voltear a ver la historia, hay que voltear a ver de dónde, o sea, qué pasó con los pueblos anteriores. Les digo, por ejemplo, estos pueblos sanguinarios, por ejemplo, en el caso de México, el pueblo azteca, que si bien tenía una estructura y tenía una formación, tenían una cultura impresionante, o sea, lo único malo que tenían los aztecas, ¿no? Es que era un pueblo, no era un pueblo guerrero, era un pueblo bárbaro, era un pueblo déspota, era un pueblo desgraciado con los demás, ¿no? Por eso se unieron muchísimos otros pueblos que no eran aztecas, o sea, dentro de México, ¿no? Pues otros pueblos que no eran aztecas se unieron a los españoles para poder derrotar a los aztecas. ¿Por qué? Porque los aztecas no tenían compasión con sus hermanos, ¿no? Querían ser ellos los únicos y se comían entre ellos, ¿no? Entonces, si volteamos a ver hacia atrás, o sea, cuando empezamos a ver que vamos en retroceso, entonces, ¿dónde está nuestra civilización? ¿Dónde está todo eso por lo que muchas personas han luchado para que cada uno esté bien? No les digo, no creo que Chile sea un país perfecto, pero tampoco está mal. Entonces, que reniegue la gente, que les digo, al ver que mucha gente dice, no, es que yo les digo a mis hijos, no te cases con un chileno, cásate con un extranjero, porque tienes que salir de Chile.
y esas mismas personas te digan, yo no quiero saber nada de política, yo no quiero saber nada de religión. Pues por eso tienes el país que tienes, por eso estás como estás, porque no quieres saber nada de religión, porque no quieres a tu patria, por eso. Entonces, yo no lo digo por ustedes, yo sé que muchos de ustedes, obviamente ustedes la mayoría, aman mucho a su país, yo sé que se sienten orgullosos de ser chilenos, ¿no? Y la verdad es que les voy a dejar aquí, o sea, a mí me gustaría que me comentaran, ¿no? Primero, en que a lo mejor sí es que me he equivocado en alguna cosa, alguna percepción que tenga mala, pero sí me gustaría mucho que ustedes me dejaran por qué se sienten orgullosos de ser chilenos. ¿Qué es Chile? O sea, ustedes definan para ustedes qué es Chile. Si yo digo Chile, ¿qué significa? ¿No? Y obviamente también para los mexicanos, pues también los que están viendo este canal, pues escríbanle, porque bueno, yo sé que nosotros sí nos sentimos muy orgullosos. Afortunadamente, les digo, así como nos podemos sentir orgullosos también de nuestra gente, de nuestros pueblos originarios. También estos pueblos originarios también se sienten orgullosos de ser mexicanos, también portan la bandera, también se saben el himno nacional, que finalmente son signos, ¿no? No es algo que no tenga que se pueda cambiar ni nada, pero cuando lo cambies, ¿por qué razón lo vas a cambiar? Porque finalmente esto tiene una historia y que esa historia realmente tenga un sentido importante, no solamente el beneficio de unos cuantos o porque unos quieran y otros no. Por ejemplo, les platico una cosa que pasa en México y que en Chile no. Todos los días, absolutamente todos los días en México, a las 12 de la noche, estés escuchando, no en televisión, pero si estás escuchando la radio, todos los días a las 12 de la, o sea, a las 12 de la noche, cadena nacional, himno nacional, todos los días. Nuestro himno nacional es uno de los más bonitos del mundo, ¿no? Nuestra bandera es una de las más bonitas del mundo. No lo decimos los mexicanos. Se ha votado el mundo ha votado porque la bandera de México es la más bonita del mundo. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir orgulloso de tus lábaros patrios, no? ¿Cómo no te vas a sentir orgulloso de una historia de tu bandera cuando tiene ahí no solamente el significado que a lo mejor cada político le ha querido dar en su momento, tiene una leyenda que todos los mexicanos no sabemos, ¿no? Tiene una historia. Les digo, por ejemplo, aquí en Chile nunca, o sea, no se escucha el himno nacional. ¿Saben cuándo he escuchado el himno nacional? De vez en cuando en las escuelas, cuando estaban mis hijos en la educación básica y media, ¿no? Y en los partidos de fútbol. Es la única vez donde yo he escuchado el himno nacional. Pero aquí no se escucha el himno nacional. O sea, sí realmente, incluso la bandera tiene que estar colocada en cierta manera, pero no tiene como que la gente, o al menos si tiene algún tipo de protocolo, la gente no se lo sabe. ¿Qué mexicano no sabe que la bandera nunca debe de tocar el piso? Pero aquí en Chile, mucha gente sabe, por ejemplo, ahorita en septiembre, sabe que tienes que poner una bandera. Tienes que poner una bandera chilena. Para los extranjeros tenemos que poner, si quieres poner tu bandera, puedes poner tu bandera, pero tienes que poner también la bandera de Chile. No puedes poner solo tu bandera porque te multan, ¿no? Tienes que poner la bandera de Chile y tu bandera. Tampoco tu bandera puede ser más grande que la de Chile. Tiene que estar por lo menos del mismo tamaño. Entonces, eso nada más en este mes de septiembre, no en otros meses, pero en este mes de septiembre sí. Entonces es cuando tú ves a ondear la bandera de Chile. No digo que no se ondee y que no, les digo que no haya gente que ame a Chile, ¿no? Principalmente lo ves en las empresas. Después vamos a hablar de las empresas porque este video está larguísimo. Pero sí, esto yo se los comparto, les digo, más que nada como cultura, ¿no? O sea, justamente celebrando lo que es el mes de la patria y lo que a mí me extraña culturalmente hablando y que yo creo que también los mexicanos deben de saber, ¿no? Al menos los que se quieren venir para acá, cómo es que puede haber chilenos que desprecien tanto a su patria. O sea, yo sé, también en México hay gente que desprecia muchísimo a México y que lo quiere ver en el suelo y lo quiere ver hundido mientras ellos se lleven mientras ellos puedan migrar a otro país y puedan llevarse el dinero de México. Sí, igual es en Chile, no importa. Pero justamente el amor que uno le debe de tener es justamente para que no pasen esas cosas. Entonces, les digo, pero yo sé que ustedes son
ustedes se sienten orgullosos de ser chilenos, así que les digo, por favor, platíquenme qué es Chile para ustedes. Y obviamente para los mexicanos, bueno, yo sé que va a haber muchas respuestas, pero igual déjenlas, que también son muy valiosas para mí y me acompañan aún estando lejecitos de, ahora sí que de mi patria querida, de mi hogar, ¿no? De mi historia y de mi nación. Por el momento les digo, es todo. Cuídense mucho, les dejo muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño, muchas bendiciones. Y si Dios quiere, nos vemos en el siguiente video. Bye. Yo siembro dulzura, siembro un cantar, cosecha dicha y felicidad.